Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenos días. En este video vamos a ver una introducción para SPSS, vamos a conocer un poco de su interfaz, vamos a ver cómo declaramos variables y finalmente cómo introducir información para generar nuestra base de datos. Únicamente meto la intro y comenzamos. Bueno, entonces ahora sí vamos a abrir el programa SPSS. Yo tengo la versión 22, pero realmente todas las versiones tienen los mismos componentes. Una vez que abrimos el programa, nos va a desplegar esta ventana en la que podemos abrir un nuevo archivo para hacer un nuevo conjunto de datos o abrir uno que ya tuviéramos previamente. En este momento vamos a abrir un nuevo conjunto de datos, vamos a darle clic aquí y vamos a darle a aceptar. Una vez hecho esto, ahora sí nos abre una hoja nueva para iniciar una base de datos. Este programa, al igual que muchos otros, inicia con una barra de herramientas en la parte superior para las cosas comunes, ¿no? Archivo, editar, poder guardar información, pero también aquí podemos encontrar unas que vamos a ocupar más adelante acerca de cómo transformar datos, cómo hacer análisis estadísticos o cómo realizar algunos tipos de gráficos. De manera inicial, con lo que nos tenemos que empezar a familiarizar en SPSS es con sus dos ventanas principales. ¿Cómo las vamos a identificar? En la parte inferior izquierda tenemos una que dice vista de datos, que es en la que iniciamos, y otra que es la vista de variables. Aquí las podemos identificar. En la vista de datos es en donde nosotros vamos a empezar a capturar nuestra información, pero una vez que ya tengamos declaradas las propiedades o las variables que vamos a empezar a introducir en nuestra base de datos. Entonces, primer punto, vamos a pasar a la vista de variables, le vamos a dar clic para empezar a declarar las variables con las que vamos a empezar a trabajar nuestra base de datos. Bueno, aquí aparece una pequeña tabla, en las columnas vemos algunas propiedades que son las propiedades que van a tener o las características que van a tener nuestras variables con las que vamos a estar trabajando. Algunas son nombre, tipo, anchura, etcétera. Vamos a empezar a ver cada una de estas de manera individual. Entonces, ¿cómo empezaríamos? Vamos a empezar a declarar el nombre de todas nuestras variables. Ustedes empiecen a enlistar todas las que van a empezar a registrar. Por ejemplo, podría ser folio, nombre, sexo y edad. Pero bueno, ustedes enlisten todas las variables con las que van a estar trabajando. Ojo aquí con sus variables. Hay dos reglas que tienen que seguir que son muy importantes. Sus variables no pueden empezar con un número. Por ejemplo, si yo quisiera poner aquí 1 escolaridad, me va a desplegar un error. Dice, el primer carácter del nombre de la variable no es válido. Entonces sus variables no pueden iniciar con un número. Otra cosa que no pueden hacer es poner espacios en el nombre de su variable. Por ejemplo, si quisieran ponerle nombre persona, también nos va a dar un carácter no permitido y nos va a dar un error. ¿Qué podemos hacer para corregir este? Bueno, podemos ponerle nombre, guión bajo, persona, y eso sí nos lo va a permitir. Este carácter, el guión bajo, sí está permitido, entonces pueden sustituir los espacios con guiones bajos. Otra acotación con el nombre. Intenten que sea corto, siempre menos de 20 caracteres. ¿Por qué es importante esto? Voy a pasar un momento a la vista de datos, que finalmente es en donde ya vamos a empezar a introducir información. Si nosotros ponemos nombres de variables muy largos, cada una de nuestras columnas tendría que ocupar mucho espacio y probablemente sea mucho más difícil visualizar nuestra hoja de variables o nuestra hoja ya con la información que estemos introduciendo a nuestra base de datos. Entonces, por comodidad, intenten que sean menos de 20 caracteres. Continuemos con las demás propiedades de nuestras variables. Lo siguiente es definir el tipo de nuestra variable. Vamos a darle aquí en la celda en donde dice numérico en este momento y después vamos a dar un clic en donde vienen los tres puntitos. Esto nos va a desplegar esta otra ventana en donde vienen los tipos de variables con los que cuenta SPSS. Aguas con eso también, no es exactamente el tipo de variable como nosotros lo estaríamos declarando para nuestra definición operacional de variables, ¿de acuerdo? Porque miren, aquí vienen unas como coma, puntos, notación científica, dólar, fecha. Entonces tienen que adecuarse al tipo de variable como la va a registrar SPSS. De manera general van a utilizar tres o usamos de manera más frecuente tres, que son la numérica, la fecha y la variable tipo cadena. Numérica va a estar definida por cualquier variable que va a representar un valor.
Vamos a ver por ahí una pequeña excepción también o alguna pequeña modificación que estaríamos haciendo para poder trabajarlo con SPSS. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente, que sería una fecha, se entiende, y la variable tipo cadena. Cadena la vamos a utilizar específicamente cuando no vamos a analizar esa variable y sea un conjunto de números y letras que no representen un valor como tal. Un ejemplo va a ser el nombre de la persona. El nombre de la persona finalmente no lo vamos a estar analizando y es un conjunto de letras. Entonces, esa sería una variable de tipo cadena. Nos va a dejar escribir de manera libre el texto que nosotros querramos, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos aquí alguna vista de cuáles son los tipos de variables. El folio sí sería un número, debido a que es un número progresivo del 1 al infinito. Nombre de la persona, esta es una de las que les comentaba, vamos a modificarla a que sea tipo cadena. Lo único que nos va a pedir una variable tipo cadena es que definamos cuántos caracteres están permitidos. Para un nombre es difícil que realmente solo se ocupen 8 caracteres, entonces digamos que vamos a ocupar 50 caracteres para que quepa todo el nombre de una persona en nuestra variable. Y le vamos a dar a aceptar. Si vemos esto también se modifica en la parte fuera de la ventana en anchura, también nos la cambió directamente a 50. Este es uno de los ejemplos que les menciono. Sexo, cuando ustedes hacen la definición operacional de sus variables, saben que es una variable nominal, que ni uno ni el otro es como tal un valor numérico. Sin embargo, SPSS únicamente entiende y puede trabajar con números. Entonces vamos a hacer una pequeña modificación para que un sexo sea el número 1 y el otro sea el número 2. Entonces vamos a dejar esta variable como variable numérica y más adelante vamos a hacer esa definición de que el 1 va a ser masculino y el 2 femenino. Eso lo vamos a ver a continuación. Y edad también sería numérica, ¿no? Y aquí puedo seguir declarando otras variables, por ejemplo, escolaridad. Anchura ya lo vimos un poco, es cuántos números o cuántos caracteres puede contener mi variable. Hay que ajustarlos al número que ustedes crean ocupar. Si, por ejemplo, para sexo quizá solamente van a ocupar un carácter, bueno, entonces esta la podemos dejar definida como 1. Siempre esta anchura cuenta el número de decimales que tenga, entonces si no van a ocupar decimales, eliminen decimales de las variables que no lo van a ocupar de manera inicial. Y ahora sí podemos dejar esta variable como solamente 1. La siguiente propiedad a considerar es la etiqueta de la variable, que finalmente en esta etiqueta nosotros podemos darle, digamos, un segundo nombre a nuestra variable, pero esta sí puede incluir cualquier número o cualquier tipo de caracteres que queramos. Por ejemplo, aquí queríamos que fuera nombre de la persona con espacios, eso lo podemos hacer en la etiqueta, nombre de la persona. O por ejemplo, aquí en edad, edad de la persona. ¿Por qué es importante la etiqueta? Una vez que nosotros estemos trabajando ya con tablas y gráficos, SPSS en los resultados nos va a dar el nombre de la variable, pero quizá nosotros no querramos que aparezca únicamente edad en nuestros resultados. Queremos a lo mejor que aparezca como edad de la persona. Bueno, si nosotros colocamos una etiqueta, esto es lo que va a aparecer en nuestras tablas y gráficos. Entonces aquí sí podemos hacer la modificación de cómo queremos que despliegue la información el programa. Bueno, pasemos a la siguiente propiedad de nuestras variables. Lo que continúa son los valores. De aquellas variables que ya tengamos asignado qué posibilidades tenemos de respuesta, por ejemplo, para sexo, y ya tenemos contemplado que puede ser masculino y femenino, vamos a utilizar esta propiedad de valores para poder hacer esa asignación de los rangos. Entonces nos vamos a situar aquí en la variable, vamos a dar clic en los 3 puntos y aquí nos va a pedir qué valor. Entonces podría ser uno masculino o uno femenino, el que ustedes crean más correcto, y vamos a poner la etiqueta de masculino, por ejemplo. Vamos a darle a añadir y vamos a añadir todas las demás variables o posibilidades de la variable que tengamos. Aquí sería femenino y vamos a dar clic en añadir. Ya las tenemos aquí. Si tuvimos algún error podemos modificarlas o eliminarlas si alguna no correspondía. Pero bueno, cuando ya estén completas las posibilidades de su variable, le vamos a dar clic en aceptar. Digamos que también podría ser acá en escolaridad, solamente como ejemplo, vamos a dar clic en 1, primaria, añadir,
2 secundaria, añadir 3 bachillerato y aceptar. Vamos a pasar a la vista de datos para ver también cuál es la utilidad de poner nuestras etiquetas. Vamos a darle clic aquí, pasamos a la vista de datos y bueno, aquí ya tenemos asignados nuestros datos o nuestras variables para empezar a ingresarlos. Si nosotros, por ejemplo, introducimos un número 1, ya el programa sabe que ese es masculino y si introducimos un 2, sabe que este es femenino. ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, que al momento de ingresar la información va a ser mucho más ágil, únicamente tenemos que introducir un carácter para rellenar toda esa variable y también disminuye la posibilidad de equivocarnos al momento de capturar. Porque si nosotros, por ejemplo, queremos registrar masculino así a mano, todo completo, y ponemos un masculino con M mayúscula y un masculino con M minúscula, el programa va a considerar como que estas son dos variables diferentes. Entonces tenemos más riesgo o más probabilidad de poder equivocarnos al introducir nuestra información. Lo mismo ocurrió acá con escolaridad. Dijimos que 1, aquí ya me equivoqué, pero bueno, 1 es primaria, 2 secundaria y 3 era bachillerato, ¿no? Entonces, para esto nos sirven las etiquetas. Si queremos ver cuál es el valor que corresponde cada una de nuestras etiquetas, vamos a dar clic en este botón que está en la parte superior, que tiene un 1 y un A, y ya nos dice cuál es el valor, le volvemos a dar clic y nos regresa a cuál es la etiqueta. Entonces, SPSS únicamente puede hacer análisis estadísticos con números, no con variables en forma de cadena o en forma de texto. Por eso tenemos que hacer esta asignación de los valores. Pasemos otra vez a la vista de variables para continuar con las demás propiedades. La siguiente propiedad que es muy importante es la propiedad de medida. Aquí es en donde nosotros le vamos a decir al programa qué tipo de variable es. Si por ejemplo es un número, nosotros le vamos a dar clic y le vamos a decir que son escalas. Si son variables de tipo nominales, cualitativas nominales, aquí le vamos a decir que es nominal. Y bueno, por ejemplo, aquí en esta que es sexo, aunque ya sabemos que la pusimos como numérica, nosotros sabemos que realmente es una variable nominal. Entonces aquí le podemos dar la asignación como una variable nominal. Esta es escala. Y la escolaridad, como yo la coloqué, podría ser una variable de tipo ordinal. Y bueno, esos son los aspectos más importantes de cómo ir declarando las variables en SPSS. Asegúrense de tener todas sus variables. Este es un ejemplo nada más, en donde vienen todas las variables con sus nombres, su tipo, ya las anchuras y los decimales, las etiquetas que se requirieron, los valores y también la medida asignada para cada una de estas variables. Lo que continuaría sería el ingreso de la información. Para eso únicamente vamos a regresar al otro archivo que estábamos trabajando y ya vimos un poco de ello. Finalmente estaríamos ingresando de manera manual la información, ¿no? Como 1, el nombre de la persona, aquí Juan, que es masculino, de 20 años. 2, Karina, que es femenino, de 25 años. 3, que es Oscar, masculino, de 30 años, ¿no? Eso solamente es un ejemplo y así tendrían que ir haciendo la captura de toda su información hasta terminar su base de datos. También puede ocurrir algo, que ustedes ya tengan una tabla con información o con datos que quieran importar hacia SPSS para únicamente empezar a hacer el análisis estadístico. Vamos a ver cómo haríamos esta parte. Bueno, pues aquí tengo un ejemplo de una base trabajada en Excel en la cual tengo en la primera fila todas mis variables declaradas, así como lo tengo en SPSS, y todas mis observaciones o mis casos están de la primera fila o de la segunda en adelante. ¿De acuerdo? Si ven aquí hay varias pestañas, pero ahorita estamos en la de base general. Lo único que tengo que hacer es, bueno, esta la voy a cerrar, voy a pasar al SPSS, voy a irme aquí a donde está archivo y abrir y voy a seleccionar la opción de datos. Vamos a buscar, en este caso yo tengo aquí en escritorio mi base de datos y si ven no me aparece porque todavía tengo que seleccionar qué tipo de archivo es. Si ustedes observan hay varios tipos de archivo que se pueden abrir con SPSS. Entonces yo voy a seleccionar Excel y le voy a decir que este es el archivo de donde voy a importar la información hacia el programa. Le voy a dar a abrir y me va a decir que va a leer el nombre de la variable de la primera fila de datos. Y también me pregunta en qué hoja de trabajo se encuentra la información. Igual me aparecen todas, pero dijimos que estaba en base general. Únicamente le voy a dar a aceptar y eso es todo. Si ven, ya me asignó mis variables
a la a la columna, a las columnas, y todos mis casos están a partir del primer caso en adelante. Y únicamente así se hizo la importación de la información. Entonces, como les mencioné también en la fila de herramientas, vamos a tener varias cosas o varias justo herramientas que nos van a ayudar a nuestros análisis estadísticos, pero estas las iremos viendo poco a poco en los demás videos. Por mencionarles algunas, en estos, por ejemplo, están los datos que nos ayuda a segmentar algún tipo de archivo. Por ejemplo, si no vamos a trabajar con toda la base de datos, solo con una parte, con esto lo podríamos realizar. La parte de transformar variables nos va a ayudar a hacer cálculos de otras variables con los datos que ya tenemos o poder recodificar variables en otras variables dentro de la misma base de datos. En la parte de análisis vamos a encontrar todas las pruebas estadísticas con las que cuenta SPSS y por último los gráficos también los podemos generar desde la barra de herramientas. Hay unos gráficos que ya también nos los despliega de manera automática el programa al hacer algunos análisis estadísticos, pero si queremos hacer un gráfico en concreto, esos los podemos encontrar aquí. Pero todo esto lo iremos viendo poco a poco en los demás videos. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero te haya sido de mucha utilidad para iniciar a generar tu base de datos. Si tienes alguna duda o quieres hacer algún comentario o preguntas, déjamelo aquí en los comentarios para que pueda hacer un video contestándote de manera directa. Agradezco que te hayas quedado hasta el final del video y nos vemos en el siguiente.